Tome la palabra, Lelo, en todo lo que él oró, que el Señor le tome la palabra. Lamento solamente por algunos amigos que están presentes que no entienden el español. Como tenemos aquí a la familia Lipponen, que ellos Lipponen, con sus dos hijos, Rosa y Jonah, que tanto han apoyado el ministerio en Cuba y son gente que tienen pasión por las misiones, pero hace muchos años que ellos tienen a Cuba en el corazón. Somos amigos de hace ya unos cuantos años y he pasado temporadas largas en su casa, incluso el piso que tienen arriba, yo participé de la construcción esa junto con ellos también. I take little in English. My English is not too well, but I want to tell only that you are very welcome here, and I spoke a little about how your heart has been open for me during many years, and how you receive me in your house, not only as a sister, but as a member in your family, and how I, together with you, take a part in your things. For example, when you was building up in the second floor, I has been together with you. Y, por ejemplo, decía que ellos me recibieron no solamente como una hermana, sino como un miembro más de la familia, y no solamente he hecho con ellos diferentes tareas. En el invierno ayudo a sacar la nieve, en el verano ayudo a cortar el césped con un tractor, y yo siempre digo que ellos, gracias por confiar en mí, siendo yo de Cuba y tú siendo, ustedes siendo finlandeses. Y él siempre dice, of course, desde luego. And I am very thankful that you are here today. But I don't know if you want that the brother Joel translate for you. This boy before translate for you also. Will be good if you are together. Y yo quería agradecer al Señor por esta oportunidad, porque siempre que el Señor abre la puerta para compartir la palabra, no me gusta cerrar yo la puerta. Aún a veces cuando yo no sé lo que el Señor quiere hacer, cuando alguien me dice, ¿quieres traer la palabra? Pues yo siempre por fe digo sí, porque creo que el Señor después me va a guiar en el tema, porque cuando tú tienes un ministerio, tú sientes pasión por hacer lo que haces. Y en mi caso, hace muchos años que yo siento y he tenido pasión, y no solo pasión, también oportunidad de compartir la palabra, y le quiero hablar un poquito acerca de eso. Y lo hice durante mucho tiempo y en diferentes lugares, y hubo un periodo que yo estuve trabajando en trabajo secular. Yo estuve trabajando en un centro spa donde se venían los turistas extranjeros y venían, yo tenía que también trabajar cuando venían los turistas extranjeros, traducirles y a veces servirles de guía, pero también yo les trabajaba en un departamento de traducción e intérprete, traductores e intérpretes, y mi trabajo era traducción de mesa, traducir libros de medicina del ruso para español. Y después trabajé también en un hospital, en la parte clínica,
estuve trabajando en el departamento de acupuntura. La acupuntura en nuestro país no es como, por ejemplo, en Escandinavia, que la acupuntura está muy ligada a fines esotéricos, está ligado a cosas de esoterismo y del mundo espiritual. En nuestro país se usa mucho la acupuntura como una alternativa clínica, porque ustedes saben bien cuál ha sido la condición de nuestro país, y ha habido momentos en que francamente no ha habido ni medicamentos. Entonces tuve un tiempo, quiero compartirlo, donde trabajé de traductor-intérprete, después trabajé en el hospital atendiendo diferentes patologías, y sin meterme mucho allí, quiero decirles que estaba trabajando en un trabajo secular cuando el Señor me llamó al trabajo que durante muchos años hice en mi país, el trabajo de la consejería. Ahora, siempre tengo problemas en explicar esto. Incluso las mujeres me pidieron a mí que escribiera un artículo sobre qué era el trabajo que yo hago, y que no me gusta mucho hablar de mí. Siempre que cojo el púlpito me gusta compartir la palabra y me pongo un poco nerviosa cuando veo que el tiempo se me va. Pero también siento del Señor, por algún motivo, comparte esto, y por eso quiero ser fiel a lo que Dios me está impulsando a hacer. Entonces, yo estuve trabajando en un trabajo secular hasta que Dios me llamó a dedicarme al ministerio a tiempo completo. Ahora, cuando digo el ministerio, aquí hay muchas dudas, porque a nivel mundial, cuando los pastores se reúnen en una asamblea, ¿cómo está, hermano? Es lo primero que hablan. Bueno, sí, aquí estamos creciendo y tenemos miembros de nuestra congregación, tenemos nuevos integrantes, nuevos estudiantes que ahora han ingresado al ministerio. Y uno podría preguntarle, ¿a cuál ministerio? Porque los pastores, perdón, pero lo digo con mucha reverencia, pero es verdad, a nivel mundial tienen una mentalidad católico-romana. Hay excepciones, por supuesto, pero cuando yo hablo así, porque estoy hablando de manera global, tienen una mentalidad de que el ministerio, el singular, es el ministerio del pastorado. Pero eso es un error. Hay multitud de ministerios. Hay multitud de ministerios, pero hay un ministerio. Y tú, si estás dentro del miembro de Cristo, tienes que estar en el ministerio. En algún ministerio. Porque si tienes al Espíritu Santo, si tienes a Cristo dentro, Él es quien llama al ministerio. ¿Qué cosa es el ministerio? Viene de ahí la palabra ministrar. ¿Ministrar qué? Ministrar a Cristo. Ahora, dentro del ministerio de Cristo hay diversidad de ministerios. Hay profetas, hay apóstoles, hay pastores y maestros. Hay todo un listado que hay en la Biblia, y hay otro listado que no está. Pero todos hemos sido llamados al ministerio. Pero en aquella ocasión el Señor me llamó a dedicarme al ministerio a tiempo completo. Y en aquel entonces fue un poco difícil para mí, porque yo dije, bueno, Señor, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? Que no era, ¿cómo decir? No es lo mismo cuando tú tienes que vivir pensando de que yo voy a vivir. ¿Cómo el Señor me va a suplir esta vez? Cuando tú tienes una entrada, un salario, porque tú reposas en que tú tienes un salario. Entonces, cuando el Señor me empezó a hablar fuerte, yo le digo, bueno, Señor, yo puedo hacer lo que tú me estás pidiendo, porque cada vez eran más y más y más personas dentro de la iglesia con necesidades espirituales. Y yo digo, bueno, Señor, ¿cómo es que tú vas a hacer? No lo sé. Pero eso era bien fuerte. Y yo dije, ok, yo voy a empezar, pero tú me tienes que sustentar.
Y yo cuando aquello vivía con mi hija, que era pequeña, vivíamos las dos solas, y yo tenía también que alimentarla a ella. Así que di un paso de fe. Y no pasó ni una semana, y se acercó el pastor nuestro, que había viajado a Estados Unidos, y él no sabía nada, ni nadie sabía nada. Y se acercó a mí y me dijo: hermana María, mire, yo ahora que viajé, unos hermanos me entregaron una ofrenda y me pidieron que se la diera solamente a una persona que quiere trabajar a tiempo completo para el Señor. Yo quisiera saber si usted quiere trabajar a tiempo completo. Entonces yo le dije: bueno, mire, en realidad esto es una confirmación, y le conté. Y ese dinero yo no tenía ni condiciones para guardarlo, porque yo vivía, como he escrito en mi testimonio, de que yo vivía en un cuarto de 5x3, 5 metros de largo por 3 de ancho, y todas las noches en unas condiciones deplorables, y todas las noches cuando yo me quería mover y voltearme, porque usted sabe, cuando duerme toda la noche en un solo lado le duele, y me quería voltear para el otro lado, tenía que despertar a mi hijita, porque dormíamos juntos en una litera, una cama muy estrecha. En ese lugar no había lugar para tener una cama, y en condiciones de inmundicia, criaderos de ratas en las paredes, cucarachas que salían, escorpiones. Siempre tenía que dormir con la luz prendida. Bueno, la melatonina mía estaría muy bajo el nivel, porque siempre dormía con la luz prendida, porque esos tipos de animales, las tarántulas, los escorpiones, las cucarachas, aman la oscuridad. Entonces tenía que dormir de esa manera. Mi cuerpo casi no despertaba, no descansaba. Y aún cuando yo trabajaba en mi trabajo secular, porque yo dejé un muy buen trabajo en el centro spa, allá en las montañas, donde tenía una muy buena casa y donde teníamos ciertas prebendas, porque eso era un centro turístico, pero era un centro militar, donde todo era a bajo costo. Y cuando yo me convertí, el Señor me movió a mi ciudad. Y cuando yo llegué a mi ciudad, esas fueron las condiciones que yo tuve de vivir. Y yo recuerdo que cuando yo decía, me iba a mover para el lado derecho, porque ya el izquierdo lo tenía entumecido, y tenía que pedir permiso a mi hija y despertarla y decirle: vamos a movernos juntos para el otro lado, porque de lo contrario no cabíamos en la cama. Entonces fue un tiempo de mucho trabajo. En esa casa vivimos 11 años y jamás nos picó un escorpión, jamás sufrimos ningún tipo de accidente, y siempre que oraba yo decía: Señor, líbrame de los escorpiones. Y a veces yo despertaba en la madrugada, estaba soñando que había un escorpión acercándose a la cama, y cuando abría mis ojos, ahí lo tenía, frente a nuestras narices. Y tuve que pasar todas esas vicisitudes, las tuve que pasar, y las tuve que pasar sola, en un tiempo cuando en Cuba, lo digo así lamentablemente, muchas y muchos, aún hombres también, se pervirtieron en la prostitución, porque es mucho más fácil buscar una manera de vivir que sea a través de la prostitución. Y en ese tiempo yo estaba trabajando para el Señor. Y cuando el Señor me llamó, yo acepté el reto, y no había pasado una semana, cuando ya les dije, mi pastor vino, y yo, que no tenía condiciones, tenía hasta que guardar el dinero en casa de una hermana. ¿Saben quién? La hermana del pastor que invitó a esta iglesia, que vino, fue el verano pasado que él vino, el antes pasado, con la esposa. Y vino a los campamentos, Eliseo Villar, el que era presente en las Asambleas de Dios de Cuba, y su hermana en su casa me guardaba el dinero, y en ese sobrecito yo anotaba por la parte de afuera, cada vez que necesitaba
dinero, iba a su casa y escribía afuera cuánto yo tomaba de ahí y para qué yo lo tomaba. Y así ese dinero duró en mi vida 1 año, ahorrándolo mucho, tomándolo para necesidades imprescindibles, pero me duró 1 año. Al cabo del año le dije al Señor, ya ese dinero se está acabando. Y Dios entonces usó a otra persona, que ni siquiera es miembro del cuerpo. Un amigo que vivía en Suecia con su esposa, y ellos me mandaron una carta, me mandaron fotos, y allí iba también un dinero. Y ese dinero me duró otro año más. Y al año, cuando terminó ese dinero, entonces Dios volvió a usar a esos primeros hermanos en Estados Unidos. Y mi pastor nuevamente me trajo eso. Y así estuve viviendo unos cuantos años. Y nunca más, después yo me dediqué, me involucré mucho en ese trabajo. Y yo quiero hablar un poquito de eso. Porque Dios puso en mi corazón decir la verdad acerca de cuán rechazado, cuán malentendido, cuán discriminado es el ministerio que yo hago. Y no le voy a decir consejería. ¿Saben por qué? Porque cuando yo digo consejería, la gente no entiende. Cuando yo digo consejería, la gente piensa, eso que yo tengo problema con mi suegra y vengo y me siento y le cuento, ay, mira que mi suegra así conmigo. Y entonces yo le digo, bueno, haz esto y esto, como si yo fuera el Espíritu Santo. Ese no es el trabajo que yo hago. Y si digo, como dicen aquí en Finlandia, curadores del alma, no estoy de acuerdo con ese tema. ¿Por qué? Porque yo no curo el alma a nadie. El único que puede curar el alma a alguien es el Señor. Y nosotros hemos sido llamados a administrarlo a Él, a administrar las cosas suyas. Y me quiero basar enteramente en la Escritura. Y si algún hermano que está aquí, cuando hoy yo termine la prédica, algo no lo entendió, acérquese y pregúnteme. Y yo estoy en disposición de aclararle a través de la Escritura. Porque saben una cosa, y con tristeza lo digo, estamos colmados, aunque nosotros los evangélicos critiquemos muchas veces a los católicos, estamos muy permeados de la doctrina y de las raíces católicas. Hemos desprovisto el evangelio de las raíces judías. Queremos entender lo que Jesús quiso enseñarnos basándonos en la tradición católica. Y al hacer eso caemos en el error. Solamente podemos entender cada pasaje de la Escritura basándonos en la tradición judía. Y el judío que lo enseñó, la persona que lo enseñó, el Mesías, era judío. Y él vino. Y él no vino de Latinoamérica, no vino de Europa, él vino de Israel. Él era judío, sus enseñanzas eran judíos. Él entendía bien la Tanaj, entendía bien el Antiguo Testamento, entendía bien las Escrituras, que era lo que había hasta ese momento. Y ese hombre, Jesús, es judío de judíos. Si tú eres un hijo de Dios, yo no digo si tú eres un religioso, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tienes... El audio se fue. Si eres una hija de Dios, si eres un hijo de Dios, significa porque tienes el espíritu de ese judío de judíos dentro. Y él dijo que el Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es vuestro maestro. Gracias. El Espíritu Santo es vuestro maestro. Y si el Espíritu Santo es el espíritu de un judío y tiene la Escritura con un basamento judío, pues Él sabe darnos también la interpretación. El problema radica en que nosotros estudiamos la Escritura
dependiendo de la tradición católica y dependiendo de que venimos un domingo a la iglesia, oímos un estudio. Por ejemplo, ahora si tomamos Mateo 25, que hay varias parábolas allí, parece que todas son separadas, pero todas tienen relación. Y tomamos hoy tomamos el episodio de la parábola de las vírgenes. Y dentro de 3 años puede ser que estudiemos el episodio de la parábola de los talentos. No hay una continuidad, no hay una profundidad. No, las iglesias a nivel mundial están careciendo de enseñanzas sólidas y profundas. Y los miembros de las congregaciones reciben solo lechita. Y van a veces al internet y se nutren de cualquier tipo de enseñanza. Se cumple lo que dice la Escritura, que en los postreros tiempos iban a pulular y habrían una gran cantidad de maestros enseñando de acuerdo a sus propias creencias. Algunos que no están conformes porque no se les da lugar en el templo o en la congregación, o porque otros son rebeldes, o porque por lo que sea, que no encuentran cabida en una congregación, se van a predicar por la internet. Pero no todo lo que hay en la internet es bíblico, ni todo lo que las enseñanzas que están en la internet son realmente la verdad. Entonces esa es la razón por la que en las iglesias a nivel mundial está habiendo una carencia. Hay frustraciones porque muchos de los que están como miembros del cuerpo pasan años y años sin saber cuáles son sus dones, sin saber qué lugar tienen en el cuerpo y sin que se les ministre a sus necesidades. No hay posibilidad de ministrar a sus necesidades. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en el primer siglo una congregación de 120 personas era dirigida por 10 pastores? Y eso era así porque, si se fijan bien, el ministerio de Jesús, sí, había muchos discípulos de Jesús que seguían a Jesús, le podían seguir, le podían dejar. Pero hubo 12 que Él escogió para darle atención directa. Porque usted no puede atender. Usted no puede atender ni aunque tenga el don de pastor maestro. Usted no puede atender demasiadas personas. Porque se sobrecarga, no puede. Entonces, en una congregación de la iglesia del primer siglo, existían ese modelo que Jesús dejó de 12 existía en la iglesia primitiva. Y había alrededor, si eran por ejemplo 120 congregados, habían 10 pastores, porque cada uno puede atender 12. Pero también voy a explicar por qué ellos podían y por qué hoy no. Y lo quiero hacer a través de una parábola. Pero quisiera explicarles un poquito más acerca del ministerio que realizo. ¿Saben por qué? Porque está muy ligado con lo que yo quiero compartir hoy acerca de los dones espirituales y de los talentos. Cuando uno habla, por ejemplo, de los talentos, y está la parábola de los talentos, nosotros, incluso algunos enseñan y todo, que los dones son una cosa, los dones son una cosa, los talentos son otra cosa, porque los talentos se refiere a los dones naturales y no tienen nada que ver con los dones espirituales. Pero cuando uno, porque uno tiene que no repetir como un papagayo, cuando uno examina la Escritura, uno se da cuenta que eso no es verdad.
Cuando uno mira la parábola de los talentos, que todos aquí hemos leído en algún momento, en la parábola de los talentos hablan de qué cosa, de dinero. Pero hablan de dinero, pero hablan de dones del Espíritu. Se los puedo demostrar por la misma escritura. Hablan de dinero, están allí, de hecho, talento era la moneda. Una moneda que se llama talento, que su valor era de un poco más de 6 kilogramos de plata. Un talento. Entonces, cuando uno mira esa parábola, Dios está hablando de dinero, pero Dios está hablando de dones también. Y se me hace un poquito difícil en poco tiempo decir muchas cosas, pero sí quería decirle que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el que no tenga tiempo de buscarlo, oiga por lo menos. Pero dice que Jesús subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. Pero Pablo dice que si subió a lo alto llevando cautiva la cautividad, y dice, y dio dones a los hombres, dice, primero bajó a las partes más bajas de la tierra. Eso está haciendo alusión a que cuando Jesucristo vino, murió, sabemos que tuvo que ir a las partes más bajas de la tierra, pero luego resucitó y aproximadamente 9 días después de él haberse ido, él envía el don, no está en plurales, él no envió los dones, él envió el don. ¿Y quién es ese don? El Espíritu Santo. Él envió el don. El Señor dijo, no se vayan de Jerusalén, porque yo voy a mandar dentro de pocos días la promesa del Padre. Manda el don del Espíritu Santo. ¿Recibieron qué? El don del Espíritu Santo. Un don, un regalo. O sea que si tú que estás sentado aquí tienes el Espíritu Santo, dentro están los dones del Señor. Ahora el Señor quiere manifestar en tu vida aquellos dones para lo cual Él te ha llamado. Y es lamentable que muchos pasan años y años y años y años y incluso no se pierden ninguna reunión, pero no saben cuáles son sus dones espirituales. Y se pasan sin quererlo ellos un tiempo de vida infructífera. Pero dice a partir del versículo 8 que Jesús subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo se los dio? Cuando fue el Espíritu Santo derramado en los corazones de cada creyente. Aquellos fueron los primeros creyentes, pero después nosotros, por extensión, por la prédica del Evangelio, hemos recibido esos dones. Ahora, quería hablar un poco del ministerio y examinarlo a la luz de la Escritura en Efesios 4. No solamente en Efesios 4 dice lo que hizo Jesús, sino habla un poco acerca de los dones. Y Pablo establece prioridad acerca de cuáles son los dones por, vamos a decir, no me gusta usar la palabra importancia. ¿Saben por qué? Porque si uso la palabra importancia, es como si unos dones fueran importantes y otros dones no fueran importantes. Pero cuando él dice a unos, estudien bien el capítulo 4 luego, a unos puso Dios por apóstoles. Primeramente, apóstoles. Cuando dice primeramente, no quiere decir que son los más importantes. Acuérdense, en el ministerio de Jesús, lo primero que Él escogió fueron apóstoles. Y esos apóstoles recibieron directamente la enseñanza de Él y ellos tuvieron una doctrina, la doctrina de los apóstoles. No son estos nuevos apóstoles que han surgido.
que le sacan el dinero a la gente, sino los apóstoles, cuando dicen perseverad en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Los apóstoles que estaban con Jesús, ellos tenían una enseñanza y una doctrina. ¿Cuál era esa doctrina? Cristo Jesús. Esa es nuestra enseñanza, y no importa cualquiera que sea el ministerio que tiene, tú has sido llamado al ministerio a ministrar a Jesús. Unos de una manera, otros de otra. Ahora, yo les decía que cuando yo empecé a trabajar en la iglesia, en la congregación donde yo estaba, el pastor era un hombre de mucha visión y me apoyaba. De lo contrario, él no se hubiera acercado a apoyarme con ese dinero. Y un hombre muy conservador. Y ese hombre me preguntó, pero la gente me conocía y a los lugares que yo iba también, y me apoyaron mucho. Pero siempre encontré algún que otro pastor que no entendía ese ministerio. Y decía, por ejemplo, no, pero si nosotros tenemos a Jesús, eso es suficiente. No hace falta ese ministerio. Y yo quería explicarlo un poquito de acuerdo a lo que está en Efesios, que se me fue la página, de acuerdo a lo que está en Efesios 4, allí donde habla de los dones que el Señor ha dado en el cuerpo, y lo habla por orden. Él dio a uno dones de maestros. Primeramente dice, a ver, él mismo, en el versículo 11, constituyó a unos apóstoles. Miren, el que sabe español, sí, fíjese ahora en su Biblia. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. Y después que viene, punto y coma. No sé si entienden eso, pero en español, cuando tú vas a separar una idea de otra, la separas por coma. Pero cuando hay 2 o 3 elementos que tienen que ver con un mismo asunto, entonces se pone punto y coma y después varias comas seguidas. Les quiero explicar acá. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, punto y coma, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma. Quiere decir que está separando a los apóstoles de los profetas. Y está separando a los apóstoles y profetas de los evangelistas. Punto y coma. A otros, miren la diferencia aquí. A otros, coma, pastores y maestros, coma. Quiere decir que está hablando de la misma gente. ¿Quiénes? De los pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, coma, para la edificación del cuerpo de Cristo, coma, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, coma, a un varón perfecto, coma, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, coma, y ahora viene punto y coma. Pero fíjense que cuando Pablo menciona pastores y maestros, ¿qué se cree la gente? ¿Pastores aquí? ¿Maestros aquí? No, porque hubiera puesto evangelistas, punto y coma, maestros, punto y coma, pastores, punto y coma, maestros, punto y coma. No hizo eso. Él dijo evangelistas, punto y coma. Pastores y maestros, quiere decir que pastores y maestros es un don, es un solo don. Quien tiene el don de pastor
debe tener, si es un don dado por Dios, debe tener el don de maestro. Y si alguien tiene de parte de Dios el don de maestro, debe tener el don de pastor. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Un pastor llamado por Dios al pastorado le apasiona ayudar espiritualmente. Entiende que el evangelismo es importante y todo eso, pero su focus de atención va a estar en los que ya vinieron del mundo, que los evangelistas lo trajeron básicamente y ahora están en la iglesia. ¿Y quién lo va a alimentar? Pastores y maestros. El que es pastor tiene pasión por ayudar a las personas, miembros del cuerpo, en sus problemas espirituales. No a intentar cambiar a la suegra. En sus problemas espirituales, en sus conflictos espirituales. Esa persona tiene pasión, esa persona le gusta, le da gran satisfacción poder ayudar a los que ya son miembros del cuerpo. Piensa en ellos, piensa cómo se le puede ayudar a crecer, piensa qué pasa con el hermano que hace un tiempo que no lo veo, cómo puedo ayudar a aquel hermano que lo veo sufriendo. El pastor disfruta mucho eso. No, si el pastor no lo disfruta, es que no tiene el don de pastor. En mi país yo conocí varios pastores que fueron al ministerio. Tú puedes ir al seminario, tú puedes ir al seminario y aprender. Eso no está mal. Pero si no tienes el don, Dios no te da el don de pastor, que te lo da, vayas o no vayas a un seminario. Si te lo da, entonces tú tienes pasión por ayudar a los que están dentro del cuerpo, aunque los que estén dentro del cuerpo ni lo entiendan, ni sepas que tú estás apto para poderle enseñar. Lógicamente, si alguien es llamado al pastorado, o si alguien es llamado a trabajar con su don de pastor, maestro, debe prepararse bien. Porque así era en Israel. Por ejemplo, con los levitas. Los levitas, los sacerdotes, tenían la misión de preparar al pueblo espiritualmente y enseñarles los secretos de administrar las cosas de Jehová. Entonces, fue tanto que Dios decidió que los levitas y los sacerdotes, los que eran de la orden de Aarón, fueran muy privilegiados. Ellos no tenían que ir a poseer ninguna tierra, porque Dios quiso que ellos se dedicaran enteramente a los asuntos del templo. Y cuando ellos violaron eso, estuvieron 30 años. Si queremos estudiar de esas cuestiones, no sé cuánto me dé tiempo hoy, pero hasta donde me dé tiempo hablo. Si queremos estudiar esas cuestiones, tenemos que ir a las raíces. Los levitas, cuando Dios hizo la repartición de las tierras, le dio tierra a todas las tribus, pero a las tribus de Leví, de los sacerdotes, no. ¿Quiénes eran las tribus de Leví? Los descendientes de Leví. Pero estaban también los descendientes de Aarón, que eran los que ejercían el sumo sacerdocio, no eran cualquier sacerdote. Entonces, ellos Dios le dio las instrucciones de que ellos no tenían que poseer ninguna tierra, porque ellos eran herencia de Jehová. Ellos eran pertenencia de Él y quería que administraran sobre todo su palabra. Y cuando los levitas, el pueblo no entendió esto y el pueblo dejó de ayudar a los levitas tenían 48 ciudades en las cuales ellos se podían establecer para vivir, ciudades que pertenecían a las otras tribus, o sea, ellos vivían dentro de las ciudades de otras tribus y se mantenían de los diezmos y de las ofrendas.
Pero cuando ellos dejaron esto, fue muy triste, porque los levitas, que fueron llamados por Dios a ministrar las cuestiones del templo, los levitas tuvieron que ir y andar vagando de ciudad en ciudad para buscar un trabajo secular, vamos a decirlo en el lenguaje actual de hoy. Y les recomiendo algo: nunca esté juzgando. ¿Y por qué aquel hermano no está en un trabajo o aquella hermana en un trabajo secular? Porque si Dios llama a alguien, Él sabe cómo le va a suplir. Si tú participas de eso, amén. Si no participas, Dios de todas maneras sabe cómo hacerlo. Pero cuando los levitas quedaron sin esta provisión, que era una seguridad porque era para enseñar al pueblo, el pueblo mismo se descarrió. Y los levitas tuvieron que andar de ciudad en ciudad buscando dónde vivir. ¿Y dónde terminaron? En Efraín. Y para los que no entienden algunas cosas, ¿quién es Efraín? Efraín son las tribus del norte que terminaron ¿dónde? Dispersadas en los 4 puntos de la tierra. Quiere decir que terminaron sin administrar las cosas de Dios y el pueblo también descarriado por falta de enseñanza. ¿Es lo mismo hoy? Sí, es lo mismo hoy. Tenemos un modelo católico donde hay un pastor, a veces en congregaciones grandes, un pastor que fíjense que hasta le tienen que poner que algunos de ellos que salgan por la puerta de atrás del templo para que la gente no los aborde. Y entonces, a veces decimos, ¿por qué los planes de evangelismo no prosperan? Porque bueno, Dios va a mandar gente a la iglesia y después ¿quién los atiende? Entonces, el don, lo digo con toda libertad, que tengo de parte del Señor, para que entiendan lo que es el ministerio de la consejería, es el don de pastor maestro. Tengo pasión por ayudar a las personas que tienen conflictos espirituales y problemas espirituales no resueltos en su vida. Y todos nosotros podemos tener conflictos. Pero incluso la persona que es pastor maestro, cuando se pone a ayudar a otros, Dios a esa misma persona le da también. Porque cuando uno da, Dios le da. El principio que había en el diezmo, en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando dice, probadme a mí, probadme en esto ahora, sino que dice, multiplicaré vuestras ofrendas. Y él dice, ¿en qué medida lo haría? No coincide con lo que muchos predican hoy en el ministerio de la prosperidad. Venga y haga un pacto con Dios y tú le das tanto y Él te va a devolver tanto y te vas a hacer rico. Ese no era el sentido de las ofrendas ni del diezmo. El sentido era, incluso cuando Dios te prosperaba, era para poder mantener, para poderte apertrechar para ti mismo y poder mantener el ministerio del Señor. Y como decía, cuando yo miraba la parábola de los talentos que está en Mateo 25, que generalmente la tomamos así de manera aislada, en la parábola de los talentos la tomamos así sola, pero la parábola de los talentos, para entenderla, no la puedes disociar de la parábola de las 10 vírgenes que está antes, ni la puedes separar de lo que sigue a continuación, cuando Jesús dice que en los tiempos postreros, al final de la era, Él va a separar a las ovejas de los cabritos y les va a decir a uno, venid a mí, aquellos, y les va a dar un lugar con Él, porque dice, porque tuve sed y me dieron de beber, y tuve hambre y me dieron de comer, y estuve enfermo y me fueron a visitar. Y ellos preguntaban, ¿y cuándo te vimos así? Y Él va a decir, por cuanto lo hicieron por uno de estos pequeñitos. Y a los otros, a los cabritos, le dice, ustedes me vieron hambriento y no me dieron de comer, me vieron con sed y no me dieron de comer.
y etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue eso, Señor? Cuando no lo hiciste por uno de estos pequeñitos. Pero mi meta final, a donde yo les quiero llevar, es a la parábola de los talentos. Y yo quería decirles que el ministerio de pastor maestro es también malentendido, porque se piensa así, que si una persona recibió a Cristo, ya es suficiente con eso y ya no necesita más ayuda, solamente esa persona lee la Biblia y ya. Pero no es así. Yo no puedo entrar a describir eso enteramente, porque no tengo tiempo para ello, ya casi que tengo que terminar. Pero también, cuando en el cuerpo existe ese modelo católico de un pastor que enseña a muchos, a todos, y no se ayuda de manera, porque no hay tiempo, por lo que sea, no hay suficiente personal, a los que están dentro de la iglesia a crecer, pues es normal que la gente vaya a buscar comida afuera. Y es normal que la gente se pueda extraviar muchas veces de la fe. Y cuando vemos allí en la parábola de los talentos, que les invito a que lo lean en Mateo 25, luego en casa, porque ya a mí no me va a dar tiempo, pero no quiero dejar de decir esto. Algunos se sienten miserables porque dicen, yo no tengo ningún don. Y otros dicen, yo tengo solamente un solo talento o un solo don. Cuando uno mira la Escritura, uno se da cuenta que ese talento son dones del Espíritu. Porque cuando uno mira, dice, no lo puede descontextualizar del final del capítulo, antes del capítulo 24 al 23, donde dice que bienaventurado todo aquel siervo que cuando el Señor venga le halle dando la comida a sus consiervos a su tiempo. Ni se puede tampoco descontextualizar de la parábola de las 10 vírgenes, porque cuando ustedes leen la parábola de las 10 vírgenes, ya al versículo final de esa parábola, él explica el significado de la parábola y después dice, ¿por qué? Ese por qué está relacionado, y empieza a hablar de la parábola de los talentos. Y empieza a decir, porque el reino de los cielos es comparado a un hombre que era rico y dejó sus bienes en manos de sus sirvientes. A uno dejó 5 talentos, a otro dejó 2 talentos, o sea, monedas, y a otro, él fue diciendo la cantidad de talentos, al que le dio 1. Cuando él regresó, el que tenía 5 lo había multiplicado. El que tenía, y le dijo, mira, tú me dejaste 5, pero ahora yo tengo 5 más. Le dijo, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero después dice que el que tenía 2 hizo lo mismo. Gestionó con ese dinero. Pero el que tenía 1, tenía un solo talento. Dice, oh Señor, yo sé que tú eres un hombre rudo, un hombre duro, que ciegas donde no labraste. Y entonces yo tuve miedo y lo que hice fue escondí mi talento en la tierra. Lo escondió. ¿Dónde? En la tierra. Eso es alusión a los dones que nosotros escondemos. Y miren, el déficit mayor del cuerpo es cuando el que tiene un solo don se cree en poco y lo esconde. O ese que tiene un solo don, el resto del cuerpo lo menosprecia y él tiene miedo y lo esconde. Y entonces no lo puede usar. Pero si tú quieres tener muchos dones, no tienes que tener envidia del que tiene muchos dones. Cuando tú tienes un don, úsalo. Y cuando tú lo usas, te pules para usarlo
te entrenas y te capacitas para usarlo, entonces Dios, si quieres más dones, te da otro don. Y cuando tú te quieras un tercer don, Dios va haciendo lo mismo. ¿Para qué te va a dar un don que no vas a usar? ¿Y para qué te va a dar un don si tú no vas a usar eso? Entonces, el principio que hay ahí escondido es que si tienes los dones que tengas y puedes incluso tener más, usa el que tienes. Usa los que tienes y Dios te va a pulir y te va a dar más. No tengas temor de eso, pero te tienes que capacitar. Sobre todo los que quieren predicar la palabra, y hay personas que Dios le ha dado el don de pastor, maestro, pero se tienen que capacitar. Yo misma, cuando yo llevaba un tiempo así trabajando, pero no obstante, entendí que era bueno ir al seminario. ¿Por qué? Porque entendí también que estratégicamente es bueno, porque los hombres siempre te están midiendo. ¿Qué capacidad tú tienes? ¿Quién tú eres? ¿Por qué tengo que oír o no tengo que oír tu enseñanza? ¿O estás capacitado para enseñar o no? Porque es un modelo católico. En ningún lugar en la Escritura dice que alguien se convertía y se iba a un seminario, pero eso sí es una enseñanza católica. Se va a un monasterio aparte y están allí encerrados, aislados. Entonces, lo mismo tú que tienes un don y que no te sientes que lo quieres usar, pero te da vergüenza, no te avergüences, úsalo. Pero también pastores, líderes de la iglesia, no corten la posibilidad a los que están aptos para trabajar en el ministerio de Jesús, no lo excluyan, no los hagan a un lado, porque eso es amputar al cuerpo. ¿Quién nos ha dado licencia para eso? Nadie nos ha dado licencia para eso. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo que sentía mucho deseo de cantar. Algunos dicen que bueno, dividen los dones naturales de los espirituales. Yo no voy a entrar en eso. Pero sea lo que sea, todo lo que tenemos en nuestra vida nos los ha dado el Señor. Y yo recuerdo que cuando yo quería mucho cantar y no podía cantar, pero quería cantarle al Señor, porque a través de las canciones también puedes dar mensaje, y a mí me apasiona dar la palabra de una o de otra manera. Y yo le pedí al Señor, junto con una amiga mía, oramos, porque dije, yo tengo deseo de cantar, y ella me dijo, pues vamos a pedírselo al Señor ahora, y oró por mí, y al cabo de unos días yo empecé a componer, y sin tener ninguna instrucción musical. Y tal vez muchos les pase así, que tienen pasión por algo y creen que es que tienen que ir a un conservatorio, que pero yo no pude estudiar guitarra, no pude estudiar canto. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice que busca cantantes, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y puede ser que alguien te menosprecie y te mire mal. No tienes que ser perfecto. Es posible que tú mismo o tú misma te menosprecies. Y como estaba allí en Zacarías 3, estaba el sacerdote Zacarías delante de Dios, y cuando supo que era Dios quien estaba presente, dijo, pobre de mí, que soy hombre inmundo de labios. Y el ángel de Jehová dijo a Satanás que Josué era un tizón arrebatado de medio del incendio a Josué. Y le dijo el ángel de Jehová, dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Este es un tizón arrebatado en medio del incendio.
Y cuando Satanás te esté diciendo a tu mente que tú no sirves, a veces te lo dice a tu mente, a veces te lo dice tristemente a través de un hermano o de una hermana, pues dile, yo soy un tizón arrebatado en medio del incendio y yo soy un hijo o una hija de Dios, soy de Cristo. Yo voy a terminar con una canción que hace años el Señor me dio y lamento mucho que siempre digo así, pero después quedan montones de cosas que no las puedo tomar y hasta atropelladamente hablo porque yo sé que muchos están pendientes ya del reloj. Entonces dejo montones de cosas y a veces cambio los nombres y quiero decir Josué y digo otro nombre, así que me perdonan, pero sí quisiera animarles a que no miren a los mensajes subliminales que manda el enemigo, a veces directamente a tu mente, a veces a través de los desprecios de hermanos y hermanas, o a veces a través de la poca visión de alguien que te diga que tú no sirves para nada. Yo voy a cantar a capela. Mucho tiempo en mi país yo lo hice, y después Dios empezó a poner hermanos que me querían acompañar con la guitarra. Y aquí muchos ni saben que yo canto. Y el Señor me dijo, bueno, tú vas a hablar de los talentos, pero no hablé como yo hubiera querido. Pero me dijo, tú también hay talentos que hace tiempo que yo te di y no los usas, como el del canto. Aunque yo canto siempre. Cuando estoy allá en casa de aquellos, yo canto cuando ellos no están en casa, porque lo hago con más libertad para no molestar, o cuando me estoy duchando. Me gusta mucho y me relaja. Gracias, Señor. Soy de Cristo, porque me compró. Soy de Cristo, mi deuda pagó, mis pecados por siempre los quitó, y una nueva identidad me dio. El pecado era mi amo cruel, mis vestidos harapos por doquier. Dije a Cristo, ven a mi vida, ven, y al instante mostróse amigo fiel. Y me dijo, escucha, hijita, no temas, te redimí. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque soy el creador tuyo, contigo siempre estaré. Y aquí yo hago cosa nueva, mi gloria tú la verás. Yo no les voy a torturar más. Pero corté mi canción, pero les digo que hagan como Josué, cuando tengan pensamientos de que ustedes no califican, pueden decir, yo soy de Cristo y Él me quitó las vestiduras viles. Gracias, Señor. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú les permitas poder descubrir qué lugar tienen ellos dentro del cuerpo y poder descubrir cuál es el ministerio al cual tú les has llamado, para que puedan sentirse que no